vamos a dar comienzo a esta segunda charla del quinto ciclo de charlas bajo la estrella que estamos realizando este mes de agosto, los jueves por la noche. Y bueno, agradecer a todos los que nos acompañan aquí y bueno, también pues a quien lo vea después en diferido, puesto que se va a grabar para que la gente que por algún motivo no haya podido estar, pues también pueda disfrutar de esta conferencia que vamos a tener esta noche, esta charla, a cargo de Miguel José López Guadalupe Pallares. Miguel es experto en ciudades medievales, especialmente en el contexto italiano y español. Sus dos líneas de investigación son la diplomacia y las facciones en las ciudades tardomedievales, ambas implementadas gracias a metodología de las humanidades digitales. Actualmente es profesor ayudante doctor en el área de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, 2025-2031. Anteriormente ha trabajado en la Universidad de Alcalá en 2025 y Almería en 2024. Además, ha sido postdoctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha de 2022-2024, contratado FPU en la Complutense 2018-2022, becario Erasmus Plus en la Universidad de Génova en 2019 y becario del Colegio de España en Bolonia desde 2016 hasta 2019. Es doctor en Historia por las Universidades Complutense de Madrid y Bolonia, máster en Estudios Medievales y graduado en Historia, ambos por la Universidad Complutense. Ha publicado 24 trabajos sobre historia urbana, a los que hay que sumar 6 de contenido didáctico derivados de su investigación. Ha participado en 7 proyectos y 3 grupos de investigación y forma parte del comité de redacción de la revista italiana Artes Rivista di Arte, Literatura e Música, de Oficina San Francesco Bologna. Bueno, disculpadme, lo he tenido que leer porque son muchísimos datos, tiene un amplio, ya una amplia trayectoria a pesar de que es tan joven. Sé que también pues, lleva muchos años disfrutando de nuestro municipio, gracias a sus padres, a su familia. Y bueno, pues no sé si se me escapa alguna cosa también importante, pero bueno, sobre todo darles las gracias por esta tarde, poder tener el privilegio de tenerlo aquí y espero que sea una conferencia muy interesante. Va a hablar de cómo gobernar una ciudad en la Edad Media. Muchas gracias, Miguel. ¿Se me oye? No mucho, ¿verdad? ¿Ahora? Perfecto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es un grandísimo honor participar de estas charlas, sobre todo por convocarnos en la plaza, que es el verdadero ágora, y no Twitter ni TikTok, sino la plaza, y hacerlo para compartir ciencia. Además, es un honor puesto que ni siquiera soy castelleño, o sea, mi vínculo es como veraneante, eso sí persistente, desde hace 23 años consecutivos. Así que yo creo que la vicepresidenta Yolanda Díaz podría decirme que soy un residente fijo discontinuo. Así que bueno. Bueno, no, tampoco nos pongamos así. Bueno, entonces quería agradecer también al ayuntamiento y a Antonio, que ha sido el enlace, pues hacer posible este evento. Bueno, quienes investigamos en historia normalmente nos interesan las estructuras que rigen el desarrollo de las sociedades. Entonces yo voy a hacer algo que no es muy académico, que es pasar de eso e irme directamente a la anécdota, a la curiosidad histórica, al dato, que quizá pues, pueda despertar más interés. Son ejemplos que, si bien pueden ser ilustrativos, no componen un análisis completo de un tema pues, muy amplio y complejo como el de la historia política de las ciudades, ¿vale? Bueno, antes de nada, una obviedad que quería recalcar, y es que las ciudades medievales se parecen poco o nada a la idea actual que tenemos de ciudad. La típica ciudad medieval estaba fuertemente conectada con el mundo rural. De hecho, la mayoría de la población que habitaba en ella era campesina, había corrales, huertas y otro tipo de elementos dentro de sus murallas y en los alrededores.
Otro elemento a destacar es su reducido tamaño. Por ejemplo, en la península ibérica, solo Barcelona, Valencia y Sevilla superaron los 40.000 habitantes en época cristiana, sin considerar las Andalusíes, que ahí habría que incluir al menos 3 más. Dicho de otra forma, para que nos entendamos, el Motril de hoy en día sería una gran urbe en la Edad Media y Castelldefels una ciudad mediana. Otra diferencia notable es el amplio territorio, con decenas o cientos de aldeas subordinadas que tenían las ciudades, casi como si de provincias actuales se tratase. Y consecuentemente tomaban decisiones de gestión que afectaban a toda esa población, no solo la de la ciudad, sino la de un montón de pequeñas localidades dentro de su jurisdicción. Podríamos imaginar que en vez de tener varios municipios en la costa de Granada, solo hubiera uno centralizado y gobernado con mano de hierro desde Motril, por ejemplo, ¿no? Y la cuarta diferencia con respecto a la actualidad es que la forma de gobernar era totalmente distinta y hay una amplitud de competencias y funciones políticas que vamos a ir desgranando porque ese es realmente el objeto de las charlas, ¿no? Dejamos ya atrás lo demás y ya entramos en materia. Bueno, ¿cómo gobernar una ciudad? Es una pregunta que ya respondieron los medievales o intelectuales de la Edad Media en distintos tratados. Desde el siglo XII, en la Europa occidental cristiana, se recupera y aplica la palabra y el concepto, las dos cosas, de política, que procedía de la cultura clásica, para designar una forma de gobierno limitada y orientada, teóricamente, al bien común, como una especie de respuesta al poder pues, de los señores feudales, los reyes y otro tipo de agentes de poder. Y aquí las ciudades juegan un papel muy importante porque en ellas se habían creado uniones juramentadas de individuos contra el poder feudal o para situarse al margen del poder feudal, según la corriente historiográfica, articulando así una comunidad que está dotada de sus propias leyes y que está al margen del señorío o del feudo. Y así la ciudad aparece como el marco desde el que se piensa la comunidad política en la Edad Media. Y en paralelo hay otro cambio importante que tiene que ver con los horizontes del bien común. Tradicionalmente se hablaba de una felicidad colectiva que tiene que ver sobre todo con procurar la salvación del pueblo, es decir, se gobierna para que la comunidad se comporte de forma que pueda alcanzar la vida celestial. Y ahora se introduce una nueva y complementaria definición de felicidad colectiva que tiene un componente terrenal y material, una expectativa secular de bienestar, al margen del cielo, sino lo que ocurre en la tierra, y que de ella se tienen que ocupar los gobernantes. Y así define esta comunidad política el filósofo florentino Brunetto Latini. Dice, algunos hombres empezaron a codiciar las cosas de sus vecinos y algunos pocos, por su prepotencia, sometían a los que eran más pobres a la fuerza al yugo de la servidumbre. Y entonces convinieron que aquellos que querían vivir con derecho y esquivar la fuerza de los malhechores se situaran todos en un mismo lugar y bajo un mismo ordenamiento. Y construyeron casas fuertes, villas y fortalezas, las rodearon de murallas y fosos, y entonces comenzaron a establecer unas costumbres, ley y derechos que son comunes a todos los hombres de la villa o de la ciudad. Y así Cicerón dice que la ciudad es un acuerdo para residir en un lugar juntos y bajo una misma ley, ¿no? La idea de este texto es mostrar las dos caras de la moneda, es decir, las dos maneras de entender una ciudad, su parte material, sus edificios, sus calles, sus plazas, que eso sería la urbs, y luego la parte inmaterial, que sería el concepto de ciudadanía, la civitas, el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos que se ponen todos de acuerdo para compartir una serie de obligaciones y de derechos y crear así una comunidad ciudadana. Bueno, dicho así, parece que es una forma de gobierno muy deseable a nuestros ojos, pero en realidad las sociedades medievales ni eran igualitarias ni aspiraban a serlo. Al contrario, legitimaron las jerarquías sociales imperantes de impronta feudal.
Y así lo describe otro intelectual que se llama Francisco Eiximenis. Dice que cada una de estas comunidades esté fundamentada y unida en el amor y la concordia. Vale, perfecto. Y cada uno no pueda tener sino lo que precisa, por tanto es necesario para la conservación de la comunidad que los unos ayuden a los otros, y aquí es importante, según su necesidad. Dice, los hombres de la comunidad no pueden ser iguales, ya que puesto que una persona ayuda a la otra según su estado, conforme dichas necesidades, varias de los hombres requieren ayudas desiguales, muestra que los hombres por oficio no son iguales en su estado. Y de Grana, por ejemplo, compara de una manera un poco clasista, ¿no? Que no es lo mismo que un hombre ayude a otro en el comer o el beber, que es una cosa muy básica, ¿no? Que podría hacer un campesino, y otra muy elevada que sería satisfacer la justicia, porque para eso hay que saber de derecho y ser un juez, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, utiliza además una metáfora corporal, es decir, la república urbana o la comunidad urbana como un cuerpo, que esto está inspirado en una epístola de San Pablo. Entonces dice, bueno, en la república hay una cabeza, esa cabeza es el gobierno, unos ojos y unas orejas que son los jueces, unos brazos que son los caballeros y los hombres de armas, un corazón que son los consejeros, unos genitales que son los predicadores, unos muslos y piernas que son los artesanos, y claro, a los campesinos les toca la peor parte porque son los pies, ¿no? Bueno, puede que los ciudadanos quisieran emanciparse del poder de los señores feudales con este tipo de comunidades urbanas, pero desde luego mantuvieron férreas diferencias sociales, ¿no? Como se aprecia aquí. En cualquier caso, la prioridad no era tanto la igualdad o la libertad, que a nosotros son palabras que nos gustan mucho porque son significantes flotantes, la utilizan prácticamente todos los partidos políticos, aunque sea con significados distintos, sino que a ellos les preocupaba la concordia. Son sociedades muy violentas, que están muy preocupadas por la seguridad, y por tanto lo que buscan es que haya paz social, es decir, un acuerdo mutuo y recíproco en el que primen la coincidencia frente al conflicto social, de individuos que no son iguales entre ellos y que van a respetar un status quo desigual, ¿no? Bueno, los frescos del Ayuntamiento de Siena recuerdan a los gobernantes cómo actuar para mantener esa concordia, ¿no? Aquí estaría la personificación de la concordia marcada en el recuadro. Lleva un cepillo de carpintería con el que va nivelando a los individuos para que exista una relación armoniosa entre ellos, para que abandonen sus ambiciones personales y para que caminen todos juntos, ya asumiendo ese rol, ¿no? Que estarían aquí. Obviamente el gobierno no se mantiene solo con esas palabras bonitas, sino que aquí tenemos a la justicia, que está además amparada por el poder divino, y está resarciendo o reparando a las víctimas, que aparecen aquí a la derecha, y a la izquierda lo que hace es condenar a los malhechores, en este caso con la decapitación, con una pena capital, ¿no? Que era reservada para los traidores, aquellos que acumulaban poder y trataban de dividir a la sociedad y deteriorar el gobierno en función de sus intereses, ¿no? O sea, que no se andaban con chiquitas, y de hecho tenían huestes, tenían un ejército propio de soldados de infantería que aparecen aquí, más prestigiosos todavía los caballeros, eran individuos que tenían que tener la riqueza suficiente para mantener armas o un caballo de guerra. Esto le otorgaba la capacidad de beneficiarse con el botín, y también accedían a un prestigio porque era un absoluto honor, ¿no?, formar parte de ese ejército de la ciudad. Bueno, todos ellos estaban al servicio de los gobernantes. ¿Y quiénes podían serlo? Desde luego no tenían un principio democrático, ¿vale? Más bien era oligárquico, es decir, un gobierno de unos pocos, o aristocrático, un gobierno de los mejores, o incluso sofocrático, el gobierno de los más sabios. Así es como lo expresa el propio Eiximenis. Dice, la república estará gobernada por buenos consejeros, porque allí donde hay buenos consejos y abundantes consejos, la república estará sana y salva de muchos males. Pero dice que los consejos no nacen de la comunidad de hombres, sino que solo abundan en algunos hombres, en pocos hombres y sabios, ¿no? De dicha razón se deduce que para tratar de grandes asuntos importantes y peligrosos no debe convocarse a una multitud de gente, sino solamente deben tratarse con unas pocas y escogidas personas.
Bueno, esgrimo otros argumentos como la tendencia de la multitud a alborotarse y por tanto romper la paz social y la concordia. También el hecho de que para convocar una multitud y ponerla de acuerdo pues se toman decisiones de manera menos diligente. E incluso apela al hecho de que la mayoría de la población no puede dedicarse a la política porque tiene que atender las labores productivas, lo dice así. Por lo que es preciso que la multitud no ceje en sus obras por nada y por consiguiente que dejen el Consejo, a unos pocos diputados para ello. Bueno, por eso la personificación de los gobernantes de Siena, en ese individuo maduro que está en el centro de la mesa, está por encima de los gobernados, porque es superior a ellos. Y además, la manera de expresar que efectivamente son sabios es porque se rodean de las virtudes. Tienen a la derecha la magnanimidad, la templanza y la justicia, y a la izquierda la paz, la fortaleza y la prudencia, las virtudes cardinales. Y además las teologales, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. En el tapiz de las potestades de Tarragona existe el mismo discurso y a mí me gusta explicarlo a los alumnos y creo que lo entienden bastante bien con el Rey León, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos el gobernante y sus consejeros, que ya hemos dicho que son superiores, están rodeados de individuos sabios y aquí aparecen en este espacio, junto al gobernante que está aquí, todos estos individuos que le acompañan son las virtudes cardinales y las artes liberales, cada uno con sus símbolos. ¿Cómo aparece esto en el Rey León? Bueno, pues con la diferenciación entre los herbívoros y los carnívoros, ¿no? Aquí la cadena trófica sirve de elemento que marca la jerarquía. Los carnívoros, naturalmente, son los que están capacitados para gobernar sobre los inferiores, ¿no? Que serían los herbívoros, ¿no? Y además lo hacen protegiendo a la comunidad de los traidores que aparecen aquí. Los traidores son Scar y la hiena, que van a subvertir el orden, van a imponer sus ambiciones personales sobre el bien común. Esto aparece perfectamente aquí también en los malhechores, que están apartados por el ejército para que no perturben la paz de la República, ¿vale? Bueno, además están legitimados por un ser trascendente. Aquí sería Dios, aquí el rey León ya muerto, el anterior rey, y además por toda la jerarquía eclesiástica. Aquí simbólicamente el edificio de la iglesia como institución en realidad, no tanto como la materialidad del edificio, pero además aquí aparece todos los clérigos, aparecen obispos, el papa, frailes y luego la personificación de los dones del Espíritu Santo. Aquí el poder eclesiástico es el chamán, ¿no? Con Rafiki. Y la pedagogía es muy clara, ya que el resultado de esta forma correcta de gobernar la república provoca un efecto positivo en los gobernados de los tres estamentos, porque aquí en esta parte aparecen nobles y clérigos y además todo el estado llano, aparecen burgueses y campesinos, todos felices y en paz. Podemos ver una ciudad resplandeciente, unos bosques frondosos, una mujer encinta. Y aquí abajo lo que vemos pues un paisaje idílico de la sabana y todos los herbívoros, digamos, contentos con el gobierno de los leones, ¿no? Bueno, en el fresco de los efectos del buen gobierno de Lorenzetti, en realidad hay la misma idea, no me voy a detener en ello. Y en contraposición, los gobernantes que se convierten en tiranos, es decir, que gobiernan de manera ilegítima, lo hacen porque se dejan llevar por los vicios, en vez de aconsejarse de las virtudes, se aconsejan de los vicios y los pecados capitales, y esto provoca que la justicia sea secuestrada y siembren la violencia, el caos, la miseria, ¿no? Como aparece en la alegoría del mal gobierno. Bueno, os estaréis imaginando que estas teorías lo que permiten es justificar la concentración del poder político en manos de una minoría de ciudadanos, que normalmente suelen ser los más ricos, llamados los patricios. Tienen una composición muy variada según la ciudad, no nos vamos a detener en ello, pero en general son los grupos dirigentes, se aseguran el acceso exclusivo al gobierno municipal, solo ellos pueden gobernar, solo ellos pueden votar a los siguientes gobernantes y solo ellos pueden ser elegidos gobernantes, y además controlan las principales fuentes de riqueza de la ciudad y del entorno, y tienen las mayores cotas de influencia política y social en la ciudad.
insisto que hay muchas formas de ello. Una muy típica de la meseta y de otras regiones de los reinos cristianos peninsulares son asociaciones que tienen el nombre de linaje, aunque no son estructuras familiares. Asociaciones de caballeros, de militares, que han conseguido prestigio y poder en la ciudad y que crean este tipo de asociaciones. En el caso de Soria son 12 y cada uno con su escudo, con su emblema, y solo los que pertenecen a esas asociaciones pueden ser elegidos para ser, digamos, los concejales, y son ellos los que se reparten el poder, ¿no? Y aquí están representados en el edificio histórico del Ayuntamiento de Soria. Además, construyen palacios, casas nobles, muy ricamente decoradas, y lo importante es que las sitúan simbólicamente en el centro de la ciudad, como si ellos fueran los verdaderos ciudadanos importantes, y dejan al populacho, ¿no?, a las clases más humildes, que se vayan a los márgenes de la ciudad. Y bueno, se conservan algunos de ellos en ciudades como Salamanca o Soria, hay muchos. Este ejemplo es de Soria, ¿vale? Bueno, hace una semana vivimos un espectáculo bochornoso de mentiras en el currículum de algunos políticos, ¿no?, a raíz del caso de Noelia Núñez, creo que se llama, ¿no? Seguramente porque asumimos que, aunque no sea obligatorio, lo ideal sería que nuestros gobernantes tuvieran formación suficiente. Y viendo los textos medievales de las anteriores diapositivas y la riqueza y el poder que acumularon las élites urbanas medievales, cabría pensar que también los medievales lo pensaban así, ¿no?, todo aquello del gobierno de los más sabios, ¿no?, según Eiximenis. Por eso os traigo este ejemplo, que creo que llama mucho la atención. En la villa de Cifuentes, pues había 4 concejales, y estos 4 concejales, al término del acta en el que se toman las decisiones del ayuntamiento, que están redactadas por un escribano, ¿no?, por un notario, pues ellos incluyen su firma para que eso tenga validez, esas decisiones estén conforme a derecho. Yo, viendo estas firmas, juraría que estas personas no saben escribir, porque son más bien dibujos o pictogramas, ¿no? ¿Eran analfabetos? Bueno, seguramente, o no necesariamente, tampoco sabían leer, porque leer y escribir en la Edad Media son 2 habilidades completamente distintas. Entonces hay mucha gente que sabe leer pero no escribir. Pero ya nos da la medida del nivel de formación que podían tener estos individuos, ¿no?, que a lo mejor en la actualidad ni siquiera tendrían la primaria, ¿no? Bueno, no nos debe extrañar por las altas tasas de analfabetismo precisamente de los gobernados, ¿eh? Y de hecho el Ayuntamiento de Segovia, cuando tenía que mandar alguna orden municipal a los habitantes de alguna aldea, en 1439 deja claro que, bueno, para que la notificación sea efectiva, alguien, un hombre bueno de allí, tendría que firmarla. Pero si no quisiera, y lo más importante, si no pudiera, es decir, porque no sabe escribir o incluso no sabe leer, que lo firma un clérigo. O sea, que tenían bastante claro que quizá en la mayoría de las aldeas la única persona que sabría leer y escribir era el clérigo, no habría ningún laico para ello, ¿no? Bueno, actualmente la política se organiza en partidos que tienen una línea ideológica más o menos definida. En la Edad Media lo que hay son facciones o bandos que tienen intereses personales, familiares y de clase, y no dudaban en utilizar la violencia para imponerse frente a otras facciones y bandos y controlar así el ayuntamiento. Entonces, ante esa situación de posible conflicto social o de posible confrontación, los intelectuales pensaron alternativas. Eiximenis dice que aquí hay un problema con la elección de los oficiales a mano alzada, porque entonces todo el mundo señala a los demás. Tú me dijiste que me ibas a votar y ahora he visto que no, ¿no? Entonces, para evitar esa discordia, que él dice que procede de la elección de los oficiales, propone un voto secreto. Dice, cuando haya que elegir a una persona para algún oficio, y para ese estén propuestos 3 o 4 candidatos, lo que harán es ponerse en la entrada de la ciudad con una bolsa por cada candidato, una bolsa opaca. Y los que tienen derecho de elección, porque no todo el mundo en la ciudad vota, solo hay un grupo reducido de electores que suelen ser nobles y ricos, esos llevarán una marca de plomo y meterán la mano en todas las bolsas. Como la bolsa es opaca, no sabrán en cuál dejarán la marca, y ese será el voto, como cuando nosotros metemos nuestro voto en un sobre
y lo metemos en la urna, ¿no? Para hacerlo secreto. Esa era la estrategia que ellos tenían. Bueno, otra alternativa sería la insaculación, es decir, elegir a suerte, para evitar esas corruptelas, compras de votos que eran tan habituales en la Edad Media. Dice así Eiximenis: otros gobernantes hay que lo hacen por suerte, ya que tendrán los nombres propuestos por la comunidad y pondrán cada uno de ellos en una pequeña bolita de cera que se llama redolino, ¿vale? Y después en cada bolita hay un nombre, ¿no? Y los meterán en un recipiente con agua y los mezclarán. Y entonces una mano inocente, que aquí sería un niño pequeño, meterá la mano y cogerá una bolita. Y de ahí se elegirá a la persona que gobierne, ¿no? Bueno, con todo, la verdad es que incluso con esos métodos las luchas de poder siguieron estando en la vida cotidiana de las ciudades medievales. Y de hecho aquí os pongo un ejemplo, lo que ocurrió en Salamanca. Hay una división completa en el plano de la ciudad entre las dos facciones, que creo que se llaman de San Benito y de Santo Tomé, y se reparten las parroquias, aquí marcadas con círculos o con cuadrados. Las parroquias aquí son importantes porque ellas son como los centros de las juntas de distrito, son las que eligen a representantes que irían al ayuntamiento, ¿no? Y entonces se las reparten entre los dos la ciudad. En la ciudad de Teruel había dos bandos, los Marcilla y los Sánchez Muñoz, y hay un momento del siglo XV en el que bueno, se suceden episodios de violencia. Estamos hablando de robar en casas, quemar las casas, raptar personas, asesinarlas, peleas, ¿no? Y entonces las autoridades de la ciudad deciden crear dos guetos, uno para cada bando, y les prohíben, hacen una lista con los que están involucrados y les prohíben salir de sus guetos para preservar la paz social, ¿no? Bueno. Actualmente los ayuntamientos en realidad tienen pocos ingresos y no se ocupan de la mayoría de servicios públicos que recaen en el Estado o en las comunidades autónomas. Y en la Edad Media las localidades, algunas eran auténticas ciudades-estado y otras eran entidades prácticamente soberanas que contaban con su propio ejército, sistema fiscal, infraestructura. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello, ¿vale? Pero primero voy a beber agua. Bueno, como veis en la diapositiva, las monarquías medievales se arrogaron funciones públicas como la construcción y reparación de caminos y puentes. Así, en las partidas de Alfonso X se dice: el rey debe mandar labrar los puentes y calzadas y allanar los pasos malos, porque los hombres puedan andar y llevar sus bestias y sus cosas desembargadamente de un lugar a otro, de manera que no se pierdan. En realidad esto era una quimera, porque los estados medievales no tenían esas capacidades en la práctica. Y eran los gobiernos locales, los ayuntamientos, los que realmente tomaban este tipo de decisiones. Y aquí tenemos un ejemplo, una negociación para hacer una derrama conjunta entre los habitantes de una villa, se llama San Esteban de Gormaz, y otras villas más pequeñas y otras aldeas de la zona, porque todas utilizaban un puente que cruzaba el río Duero y había riesgo de que se derrumbara. Y entonces entre todas pagaron la reparación, ¿no? Dice: en San Esteban de Gormaz, estando reunidos en el concejo, que es el ayuntamiento, dijeron que ahora se espera que el puente de esta villa se caiga por no reparar muchos arcos dañados. Por ende, acuerdan hacerlo saber a los dichos alfoces. Los alfoces es el territorio que dominan, el término municipal, diríamos, las villas y lugares, para que se junten a ver el dicho puente y hacer derrama para repararlo. Y aquí hay una curiosidad, y es que no sé si fue en febrero o en abril, que han sido meses muy lluviosos, ha habido crecida en muchas zonas de España, entre ellas en la zona de San Esteban de Gormaz, y el Duero se llevó por delante la autovía. Y entrevistaron en un reportaje a los vecinos y decían: es que claro, ahora no podemos ir con el coche por la autovía para cruzar el Duero, estamos incomunicados y estamos yendo andando por el puente medieval. Y bueno, no eran tan tontos los medievales, sabían cómo evitar estos problemas con las crecidas, reparaban esos puentes cuando era necesario, hasta el punto de que la autovía pues ha habido que construirla de nuevo, y el puente medieval, sin embargo, ha resistido después de tanto tiempo. Bueno, otro ejemplo serían las crisis sanitarias. Bueno, nosotros vivimos un shock colectivo con el COVID, con la pandemia del coronavirus,
Y los medievales vivieron algo parecido con la peste negra en el siglo XIV. Y así lo expresó Giovanni Boccaccio en el Decamerón. Dice: en Florencia apareció la mortífera peste, nacida años antes en los países orientales, que fuera por la influencia de los cuerpos celestes, ¿no? Diríamos la astrología, ¿no? El horóscopo, etcétera, o porque nuestras iniquidades nos acarreaban la justa ira de Dios para enmienda nuestra, es decir, la idea de que Dios puede castigar a las sociedades cuando no se comportan como quiere, ¿no? Que sería el providencialismo, se llama esto. Bueno, pues entonces la peste se extendió de un lugar a otro y llegó en poco tiempo a Europa. De nada valieron los esfuerzos en la limpieza de la ciudad por los encargados de ello, ni tampoco que se prohibiera la entrada a los enfermos que llegaban de fuera, ni los buenos consejos para el cuidado de la salud, como ineficaces fueron las humildes rogativas, las procesiones y otras prácticas devotas. Y continúa diciendo que ni consejo de médico ni virtud de medicina eran eficaces, que había tanta necesidad de médicos que empezaron a emplear curanderos que no tenían ninguna formación y que fuese, en cualquier caso, pocos de los que enfermaban se sanaban, al contrario fallecían, a veces incluso sin tener fiebre, que la enfermedad se contagiaba con rapidez de enfermos a sanos. Luego se dieron cuenta que también por contacto con la ropa y con otros objetos era motivo de contagio. Y ante el considerable número de cadáveres, no bastando la tierra sacra para enterrarlos, es decir, los cementerios de la iglesia estaban llenos, habrían grandes fosas donde se enterraban a centenares. Bueno, luego la peste se convirtió en una enfermedad recurrente que aparecía cada 5 o 10 años, ya había más resistencia inmunológica, con la experiencia fueron aprendiendo a capear esta crisis, y lo importante es que aquí los ayuntamientos fueron los que se ocuparon de gestionar estas crisis sanitarias y no los señores feudales, los monarcas u otras jerarquías o poderes, ¿no? Os pongo este ejemplo de la villa de Ágreda. Aquí se reúne el concejo y ante la noticia de que hay peste en Alfaro, en una villa vecina, deciden que los vecinos que vengan de allí que no los dejen entrar, que los que hayan ido a Alfaro no puedan volver y que se cierren las puertas de su casa, no vayan a estar infectadas y que ellos tendrán que ser desterrados. Si hay vecinos de Alfaro que hubieran estado en los últimos 3 días, que los expulsen de sus casas, se ponen guardias que controlen las puertas y estos tienen que analizar y tomar juramento de los caminantes para ver si vienen de sitios donde hay algún tipo de brote. Y si no es así, se les otorga una carta y con esa serán recibidos en los mesones y en las casas de esta villa y no sin ella, ¿vale? Bueno, aquí lo que queda claro es que tenían conocimiento del brote de la peste en Alfaro y que se apresuraron a prohibir acoger a visitantes, también restringieron los desplazamientos, pusieron guardias en las puertas que emitían salvoconductos, ¿no? Todos esos permisos que vimos en el COVID para volver a tu municipio, para ir a tu puesto de trabajo, si estaba justificado que era un trabajo esencial, para salvoconductos para quien tenían que ir a cuidar de alguna persona dependiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues algo parecido. Y aquí se evidencia la importancia de las autoridades locales en este problema, y no los poderes centrales, sino los ayuntamientos, que tomaron medidas con diligencia, con eficacia, ahora veremos hasta qué punto, pero siguiendo un criterio epidemiológico, aplicaron un cordón sanitario, un confinamiento perimetral, y todo lo hicieron con normalidad porque en esos mismos días estaban gestionando otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque ya convivían con esa enfermedad como a lo mejor hacemos nosotros con la gripe en otoño, ¿no? Bueno, el caso es que 2 meses después la cosa se complicó y tomaron unas nuevas medidas. Ya había peste no solo en Alfaro, también en Logroño, y los guardas no habían estado haciendo bien su trabajo porque se ausentaban, decidieron ponerles un salario porque, vaya, tenían que trabajar gratis antes, para que guardaran las puertas. No dejaron entrar o no dejarían entrar supuestamente a alguien que en el último mes hubiera estado en lugares donde estaba ya la epidemia. También se dieron cuenta que los caminantes, bueno, mentían sobre su procedencia, entonces se les estaban colando algunos que venían de lugares infectados y pusieron penas para ello. Bueno, prohibieron que se acogiese a vecinos de Zaragoza, Logroño y Alfaro, y si había algún herido de pestilencia se cerraban sus puertas, se le expulsaba a un lugar apartado, y si había algún muerto de peste se organizaba un sepelio que tenía que ser sin pompa y de manera que no aumentase el peligro y la casa se cerrase ese día. Y las personas que hubieran convivido con el muerto
eran enviadas a una ermita y se les procuraban medicina y mantenimiento, y cualquier muerte que hubiera en la villa tenía que ser certificada por del médico para no confundir muertes de peste con otras causas. Y esto me recuerda que en realidad aquí no había una consejería de sanidad ni nada de eso, sino que la autoridad que emitía licencias para que los médicos hicieran su trabajo también eran los ayuntamientos, ¿vale? Bueno, lo importante es que aquí vemos un cordón sanitario, cómo se refuerzan las guardas, cómo se restringen desplazamientos a zonas afectadas, cómo se aplican cuarentenas en las ermitas para los enfermos, se cierran las casas, se reducen los aforos, por ejemplo, en el enterramiento. Todo ello porque hay un conocimiento, aunque no tengan ni idea de lo que es un microbio, ni de una bacteria, ni un virus, pero tienen un conocimiento de cómo se comporta la enfermedad, de la circulación del aire, sobre todo en los interiores, el tiempo de incubación, el desarrollo de la infección, cómo son los contagios por contacto con el cadáver, etcétera, etcétera, ¿no? Y son las autoridades concejiles las que se ponen a trabajar con un criterio epidemiológico para intentar contener estos problemas. Bueno, y otro elemento que es llamativo es que era la capacidad militar que tienen los ayuntamientos. Ejércitos liderados por caballeros de la ciudad o de la villa, que esto les daba mucha autonomía, porque podían apoyar a un rey o tratar de derrocarlo por la fuerza si eso les beneficiaba a ellos. Así, por ejemplo, Carlos V ordenó reiteradamente a Soria, esta creo que es la primera carta que se conserva, pero hay como unas 10 más, le ordenó al concejo de Soria que no confabulara más con los comuneros, es decir, aquellos que querían impedir que Carlos fuese rey de Castilla, y lo que hizo Soria fue hacer caso omiso de esto. Se estaba rodeando de otras ciudades más pequeñas que apoyaban la causa comunera, estaban reclutando tropas conjuntamente y de hecho marcharían a la guerra contra el rey, aunque la perdieran. Yo la verdad es que siempre veo a Soria en el bando perdedor. También lo hicieron en la guerra entre Pedro I el Cruel, o llamado el Cruel, y Enrique II, pero bueno, el caso es que participaban con sus tropas, ¿no? Y sabemos que esto fue así, no solo por las cartas reiteradas, es decir, cuando alguien ordena muchas veces algo es porque no se está cumpliendo, sino sobre todo porque apenas 2 meses después, el 7 de agosto, tenemos una carta de otra villa de la zona que se llama Almazán, en la que se le da poder a dos, creo que eran 2 o 3 representantes de esa villa, para que se junte con los representantes de otras villas y se coordinen con Soria para participar en la guerra de los comuneros o de las comunidades. Así lo dice: os podéis juntar con las villas de San Esteban, Burgo de Osma, Berlanga y con otras villas de este obispado, y así juntos hablar y determinar aquellas cosas que sean servicio de Dios, servicio de su Alteza, también del conde, que en este caso el conde de Monteagudo, pero bueno, no interesa, y lo importante es que sea que lo consideren el bien común de estos reinos y que también a las villas convenga. Y además que podáis hablar y pedir al concejo de la noble ciudad de Soria cualquier cosa que fuera necesaria, que fue la ciudad que realmente coordinó la sublevación contra el rey. Y ya voy a terminar con 2 ejemplos que ilustran una cosa que quizá a nosotros nos llama la atención, que son las situaciones de cogobernanza. Nosotros entendemos que el ayuntamiento es una institución competente para ejercer el poder público en la localidad. Pero en la Edad Media muchas veces esos ayuntamientos compartían esas funciones con otras instituciones. Ahora vamos a ver 2 ejemplos. Bueno, había ciudades donde el obispo y el cabildo de la catedral eran señores de la misma y tenían funciones públicas, tenían tareas civiles. Esto, por ejemplo, ocurre en Sigüenza, en Palencia, en Santiago de Compostela, en Tarragona, en un primer momento en Pamplona y en otras más, ¿no? Bueno, siguiendo el caso de Sigüenza, aquí el obispo y en este caso el cabildo se ocupan de tareas que tienen que ver con el abastecimiento de agua y de comida para los habitantes. Implementar normativas para el uso de montes y zonas de pasto, es decir, para los bienes comunales. Organizan el mercado, cuántas tiendas va a haber, a qué precios se van a vender las cosas, a quién vamos a encargar la gestión de esas tiendas. La recaudación de impuestos, si vamos a poner un impuesto extraordinario o vamos a quitar otro. Y en este ejemplo concretamente se habla de la limpieza de las calles y la guarda de las puertas de la muralla. Lo dice así: los dichos señores del cabildo de la catedral señalaron por sus diputados a los señores bla bla bla, no lo he transcrito,
para que entiendan en toda la buena gobernación de la ciudad y la guarda de las puertas y la limpieza de toda la ciudad. Para que nos entendamos, es como si el párroco de Castel, además de dar sus misas y gestionar la iglesia, pues pudiera decidir si una rotonda se va a construir o no en Castel, o si se va a subir o bajar el IBI, o si se va a poner o quitar duchas de la playa, ¿vale? Bueno, y otro caso curioso tiene que ver con el hecho de que el ayuntamiento medieval o el concejo medieval, sí, efectivamente, es una institución civil y es una institución para laicos, pero solo de la comunidad cristiana. Y aquí lo que ocurre es que en la mayoría de ciudades medievales, también los de la península ibérica, los cristianos no son la única comunidad étnico-religiosa. En el caso español es muy habitual que haya judíos y musulmanes, y estos tienen sus propias instituciones, que los cristianos las llamaban aljamas de judíos o aljamas de moros, literalmente en la documentación. Entonces, normalmente las aljamas tenían muy poca influencia política, porque estamos hablando de colectivos, estamos hablando de minorías y de colectivos minorizados que siempre están sometidos, bueno, no siempre, pero con periódicas persecuciones y suelen estar marginados. Pero hay un caso muy concreto que os he traído aquí, que es el de la villa de Deza. Esto es un lugar un poco inhóspito, donde los cristianos, una vez conquistada esta villa, no se quieren establecer, pero para los reyes era fundamental porque estaba entre la frontera entre Castilla y Aragón y la querían tener controlada. Entonces, para que los musulmanes se quedaran allí y se quedaran con pleno derecho, les respetaron las propiedades, que esto muchas veces no ocurría, sus derechos, y además les dieron algunas exenciones fiscales que los cristianos no tenían, hasta el punto de que a finales de la Edad Media, en Deza, aproximadamente la mitad de la población, unos 500 habitantes, eran musulmanes y otros 500 eran cristianos, o sea que los musulmanes no eran una minoría y tampoco estaban marginados, bueno, entre comillas. Y entonces aquí lo que ocurre es que en muchas tareas, por ejemplo, a la hora de regular el uso de las acequias, porque los musulmanes eran propietarios de muchas tierras de regadío, que de hecho eran las que habían implementado antes de que llegaran los cristianos, también para gestionar los precios del mercado o la defensa del término municipal y otras muchas cuestiones. Esto no era solo competencia del ayuntamiento o del concejo cristiano, sino que se reunían representantes de los cristianos y de los musulmanes. Aquí, por ejemplo, después de mencionar a los cristianos, que no lo he subrayado, por parte de la aljama que aparece aquí mencionada está Alí Corazón, Musa, los dos alcaldes, aquí utilizan la palabra ya castellanizada, pero serían cadíes, y otro representante más que es Alí, creo que es Morcora, y otros de la aljama de la dicha villa, los cuales dichos oficiales, tanto los cristianos como los musulmanes, actuarán en voz y en nombre del Consejo e aljama de moros, ¿vale? Y esto lo hacen porque se ponen de acuerdo para negociar con otra localidad que se llama Miñana un reparto del término municipal, un establecimiento de mojones, ¿no? Como ejemplo de este tipo de tareas. Este era el último ejemplo que tenía. Insisto en que no es un relato completo del asunto que quería abordar, pero espero que estas curiosidades os hayan podido interesar. Os agradezco un montón la paciencia y si tenéis cualquier duda, pues espero que tengamos tiempo para comentarla, ¿vale? Así que muchísimas gracias.